Y iniciamos oficialmente la clase entonces y les comparto de inmediato. Como dijimos ahora, vamos a continuar con la parte de artefactos tecnológicos. Y la recomendación sigue siendo la misma. Vale decir, independientemente que van a ver harto contenido, harto texto en esta diapo, traten de no fijarse mucho en eso, sino que en las ideas principales, ya es lo que yo les voy a estar hablando. Entonces, confírmenme de cuando ya se empiece a ver, porfis, la diapo, que esté todo muy bien, obviamente, y partimos nomás, pues. Partimos. Quedamos, ojo, quedamos en esta parte. Súper, gracias Martina, buenísimo. Quedamos en esta parte, justamente empezamos a ver unos poquitos, no sé si recuerdan, que vimos en la clase pasada, dos cosas súper interesantes que tenían, y terminamos con esta parte. Lo que vimos en la clase pasada de física, ojo, hablando de física, fueron eh, ondas sísmicas, ¿ya? Las ondas sísmicas primarias, secundarias, acordándose un poquito de eso. Luego, estructura interna de la Tierra, ¿ya? El tema del modelo químico y el dinámico, ¿ya? Cuando era uno más estructural, el otro era cuando se basaba más que nada en el comportamiento de los elementos dentro de la Tierra, ¿ya? Y con un poquitito de eso en materia, directamente, materia pura y dura. Y terminamos la clase anterior de física empezando a ver artefactos tecnológicos. Y voy a repetir un poco la misma introducción respecto a este tema. La gracia de los artefactos tecnológicos es que muchos de estos es una forma aplicada de entender lo que ya aprendimos de ondas, sobre todo el tema de propiedades de ondas. Y acá, de hecho, para hacer como el link, ya un poco la relación directa que tenía, por ejemplo, lo que vimos previamente a lo que era el sonar, como está expuesto acá, tenía que ver justamente con el ecógrafo. Y ambas dos funcionan más o menos de la misma forma. Trabajan en base a emisión de una onda, en este caso mecánica, de sonido, directamente de sonido, emito sonido, choca ese sonido, se refleja, reflexión de una onda, va a regresar y en el momento del regreso yo tengo sensores que son capaces de construir una imagen. ¿Ya? Eso pasaba con el ecógrafo y eso también pasa con un sonar. ¿Ya? En este caso nos puede servir el sonar para varias cosas. Podemos identificar si hay peces debajo del agua, podemos ver la topología, ¿cierto? La estructura que está debajo del océano. Claro, y uno dice, pero ¿cómo yo sé que hay algo antes o hay algo después? Acá yo no sé si lo hice la vez pasada, lo voy a hacer ahora en todo caso. Dame un segundito, estoy acomodando la tableta gráfica, a ver si se puede rayar ahí. Perfecto. Una cosita que se podía hacer, por ejemplo, decir, mira, imagínate que yo tengo acá eh, no sé, una ballena. Creo que de hecho el ejemplo lo di así más o menos. Imagínate, tenemos una ballena ahí bien grande. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que cuando se emite esta onda, obviamente si choca primero con en este caso con una ballena, la onda reflejada va a llegar mucho más rápido al sensor que la que quizá iba a llegar acá al suelo. ¿Ya? Es un tema de que chocó primero, se devolvió primero. Y así, todo eso, todo ese tema como de pensar en esta lógica súper, obviamente estoy simplificando mucho la explicación, pero simplemente el hecho de emitir una onda, choque, llegó, uno puede calcular justamente la profundidad, la posición específica, y si más encima es algo continuo que yo estoy mandando y recibiendo todo el rato, puedo ver hasta movimiento. Ahí puedo, por ejemplo, darme cuenta si es que a lo mejor debajo hay una ballena o debajo a lo mejor simplemente es suelo marino. Si está quieto todo el rato, yo estoy emitiendo todo el rato y se queda donde mismo, ok, estamos hablando de una superficie. Sin embargo, si vemos algún objeto que se está moviendo, seguramente puede ser un animal como una ballena. Ya, como un ejemplo, como digo, lo estoy súper simplificando, pero no necesitamos más. Para la paz, con eso, entendiendo ese pequeño detalle, estamos bien. Recuerden acá, después ustedes van a poder, cuando yo suba esta diapo, van a poder leer esto, van a poder entenderlo de forma un poquito más específica, pero lo que me interesa es que se queden con esta idea general, ¿vale? Y ojo acá que vamos a continuar con la misma idea, pero en otro contexto. ¿Por qué? Hay otro artefacto tecnológico súper interesante. No, me estaba pensando en otro. Vamos a hacer un pequeño break y luego vamos con el otro artefacto que les quería comentar. Conocidísimo, el estetoscopio. Normalmente, ¿quién lo ocupa? Los médicos, ¿no? Uno va a una consulta médico y te ven el tema de el corazón, ¿cierto? Te lo ponen en la espalda si estás muy obstruido para escuchar tus pulmones, escuchar directamente los sonidos de tu cuerpo, ¿ya? ¿Qué es lo que realmente es un estetoscopio? Quiero que se queden con esta idea principal. Es un amplificador de señal acústica. De hecho, creo que a ver, sí, lo dice directamente. Acá lo acabo de leer. Amplificador de señal acústica. Si tienen que anotar una palabra clave respecto a un estetoscopio, tiene que ser esto.
¿ya? Como les digo, acá hay varios textos, no se preocupen, no lean todo el texto, quédense con la idea principal. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que normalmente tiene un estetoscopio es una membrana, ¿ya? De hecho tiene una doble cara, se puede decir. Tenemos una cara más chiquitita, una más grande. ¿Ya? Ahí los médicos, según el tamaño del paciente, si una guaguita o un adulto, y según lo que quiera escuchar, va a ocupar una u otra cara, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Esta membrana, al ponerlas en nuestro cuerpo directamente, es capaz de vibrar, ¿ya? En cierta forma es como que resuena, ¿ya? Vibra según nuestro sonido, en este caso puede ser cardíacos o respiratorios, y ese sonido, justamente por esta membrana que empieza a vibrar, se amplifica y viaja a través de este tubito. Ya este tubito de acá. Es también color rojo, entonces quizás no se nota mucho, pero igual. Viaja a través de este tubito, obviamente, y llega finalmente ahí a lo que se llaman las olivitas o las olivas, y los médicos son capaces de escucharlo. Es así de simple. Obviamente, si tú quieres entender en específico cómo funciona, ya es un tema más biomédico, ya entender cómo son los sonidos, dónde poder colocarlo, justamente ver los lugares, entenderlos, etcétera, etcétera. Es un tema más de, como le digo, algo más biomédico. Ahora, como artefacto tecnológico es simplemente eso, un amplificador de señal acústica. Tienen que tener, obviamente, estructuras que sean capaces de recibir esa señal acústica y también otras que sean capaces de que viaje, en este caso por el tubito, y que obviamente no se interrumpa con otras cosas. ¿Ya? Si hay un ruido ambiental, la idea es que ese ruido ambiental no se cole acá, por ejemplo, y que entre al tubo, por ejemplo, y que ese ruido ambiental llegue acá directamente. Todo se concentra acá, en la parte donde está la campana y donde están los diafragmas y las membranas en definitiva. ¿Ya? Quédense con eso, amplificador de señal acústica. Y ahí tienen una idea más o menos genérica de cómo funciona. ¿Ok? No nos compliquemos más que esto. Como les dije la vez pasada, artefactos tecnológicos, lamentablemente, en lo que fue la PDT del año pasado y la PDT de invierno, con nueva materia, no entró ninguna pregunta. Esperamos que ahora sí. Por eso es importante que tengan en cuenta estas cositas. Pero no nos compliquemos tanto tampoco. Con eso nos basta con esto. ¿Vale? Simple, ¿no? Vamos a la siguiente. Y acá está la que yo tenía en mente de antes, que era un análogo al sonar, ya directamente, y a un ecógrafo, que es el radar. ¿Cuál es la diferencia entre sonar y radar? La diferencia fundamental es que el sonar ocupa ondas mecánicas, sonido, directamente sonido, en cambio el radar ocupa ondas electromagnéticas. Es la otra naturaleza de ondas. Recordemos, esto es materia que ya vimos. Las ondas electromagnéticas son capaces de propagarse por medios materiales y además por el vacío. Eso era algo fundamental. Las mecánicas no. Las ondas mecánicas o el sonido solamente se propagaba a través de medios materiales. Y el funcionamiento de un sonar y de un radar y de un ecógrafo es en esencia lo mismo. Emitimos una onda, ya, en este caso una onda electromagnética, hablando del radar, va a chocar con cierto objeto, obviamente. En este caso sirve para poder detectar aviones, por ejemplo, si estamos en el mar, submarinos, etcétera, etcétera. Y va a haber una onda que después del choque, una reflexión, va a llegar de vuelta. Y cuando llega de vuelta tenemos sensores que son capaces de detectar justamente la distancia, la posición y podemos saber el movimiento. ¿Ya? Es muy parecido, en esencia es muy igual a lo que sería un sonar. ¿Cuál es la diferencia? Luego, esto sí anótelo, recuerden muy bien la diferencia. El sonar o el ecógrafo ocupa sonido directamente, onda mecánica, en cambio el radar ocupa ondas electromagnéticas. ¿Ya? Y de hecho, ¿por qué se llama radar? Porque ocupa ondas de radio, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. En este caso se refiere a esto. ¿Ok? Independientemente todo lo que dice acá, que esto, como les digo, después les va a servir para estudiar y complementar estudio, pero no es necesario leerlo todo. Quédense con esa idea inicial. ¿Ya? Así de simple. ¿Cómo vamos? Piolita, ¿no? Quiero que se queden con esa idea. ¿Qué queda ahí? Eso. Y nada más. Vamos con la siguiente. Vamos a ver. Ya. Los prismáticos o los famosos binoculares. ¿Ya? Nosotros vimos, por ejemplo, el estetoscopio que servía para poder amplificar el sonido, ¿cierto? Con una membrana, etc. Acá lo que estamos viendo directamente, y ustedes ya lo sabrán, estamos buscando una amplificación de imagen. Pero tienen que entender una cosa. La formación de imágenes se basa obviamente en que nosotros tenemos nuestros propios sensores, que son nuestros ojitos, ¿ya?
nos llega la luz y nosotros a través de la luz que llega a nuestra retina, creamos una imagen que de hecho está invertida, llega a nuestro cerebro, la damos vuelta y podemos tener una imagen como correcta. Pero al fin y al cabo hay un sistema acá. No es un artefacto tecnológico, pero sí hay un sistema biológico muy sofisticado que nos permite ver cosas. ¿Ya? Y hemos hablado un poquito de eso, ¿cierto? Cuando hablamos de los colores, cómo veíamos, etc. Bueno, ahora, en ese mismo contexto de que nosotros biológicamente podemos ver algo, tenemos un artefacto que permite tratar de concentrar luz que está, o un objeto que está muy lejos y lo podemos acercar. Eso normalmente se hace en base a varios fenómenos. Normalmente son lentes, eso es súper importante. Tenemos lentes que nos ayudan directamente a focalizar la luz y aparte dentro de un prismático, ¿qué ocurre? Esa imagen que llega, esa luz que llega, se va a invertir. Pero dentro del prismático tenemos un prisma, porque se llamarán los binoculares, o en este caso se llaman prismáticos, porque dentro tienen un prisma. El prisma por le llaman ahí. ¿Ya? Que al fin y al cabo lo que hace esto es corrige la imagen. Así de simple. ¿Ya? Va a corregir la imagen, la va a acomodar para que luego, cuando llega a nuestros ojos directamente, y de hecho lo que ocurre acá, entra la luz, el prismático, la luz pasa a través del prismático, lo va corrigiendo y después va saliendo acá nuevamente para que nosotros podamos verlo. Ahora recuerden, no es como que la luz entre así como que tuviera una linterna. No, no lo piensen así. Piensen que todos los objetos emiten frecuencias de luz, todos. Recuerden, la frecuencia del color verde, la frecuencia del color rojo, vemos rojo. Se refiere a la luz en general, con las distintas frecuencias. No piensen simplemente una luz como una ampolleta, como una linterna, no, se refiere a todo lo que vemos, ¿ya? Por eso es la formación de imágenes. ¿Ok? Y otro caso interesante, y mencionarlo también con los prismáticos, que también podrían tenerlo en cuenta, es que justamente también funciona acá, y se puede ver en las imágenes gracias a un efecto que se llama la estereoscopía, que de hecho nosotros la tenemos también internamente en nuestra cabeza, ¿ya? Que es cuando nosotros, si se dan cuenta, no sé si lo han hecho alguna vez, que uno de repente juega con eso. Bueno, yo cuando chico lo hacía, y de adulto también de repente, que como que empiezas a jugar con un objeto, ya por ejemplo, y te tapas un ojo y después te tapas el otro ojo y vas jugando con uno y el otro. Y es como que el objeto, la imagen estuviera en distintas posiciones. Está un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha. Entonces como que al fin y al cabo hay una posición relativa según el ojo con el cual le estás mirando, obviamente. Pero cómo tu cerebro se pone de acuerdo en qué posición está porque tienes los dos ojos abiertos. Bueno, al fin y al cabo, este ponerse de acuerdo para el cerebro es lo que se llamaría un efecto de estereoscopía, ¿ya? Porque al fin y al cabo nos ayuda a eso, a poder definir una imagen en el espacio. Piensen que nosotros vemos en 2D realmente, las imágenes nos llegan en 2D, pero nuestro cerebro es capaz de poder formar imágenes en 3D gracias a efectos como este y aparte las sombras, obviamente, el hecho que haya sombras, poder percibir los volúmenes en base a sombras también, etcétera. ¿Ya? Es un poco para que tengan una idea de contexto. ¿Ya? Pero ese mismo efecto obviamente lo tienen los prismáticos. Aparte que obviamente, sacando el tema, ¿no? Acá no estamos hablando, no estamos viendo con un telescopio que es normalmente un ojo, bueno, dependiendo del caso, de repente igual son con dos, pero igual, o un monocular que se llama, monocular con un puro ojo. ¿Ya? A lo Capitán Jack Sparrow, los piratas, ¿cierto? Los típicos monoculares, los catalejos. No, acá estamos hablando de prismáticos y normalmente tienen dos, aparte. Estamos viendo con los dos ojos. Hay una composición de imagen en base a la luz que llega por los dos lentes, obviamente, si corrigen con los prismas y llega a nuestra vista. Una imagen amplificada. ¿Vale? Explicación a medias, no tan compleja, no tan simple tampoco, tiene su pequeño detalle, pero no necesitamos más que esto. ¿Ya? Y bueno, y otra cosa interesante, igual por si acaso, que acá lo mencionan, que lo vamos a ver de nuevo después cuando veamos fibra óptica, de hecho. La reflexión interna total. Eso, para que tengan la idea, eso anótenlo y anoten la idea. Ojo, que más allá del prismático del artefacto tecnológico, cuando hablamos de reflexión interna total, se refiere, por ejemplo, a que si yo tengo un tubito, pongamos acá un tubito, y yo emito luz que va a entrar al tubito, la idea es que esta luz de acá va a estar siempre chocando por las paredes y no va a salir nunca. Y se va a propagar siempre por dentro del tubito. Por eso se llama reflexión interna total. ¿Ya? De hecho, hay ciertos experimentos, por ejemplo, que esto a lo mejor en vez de un tubito podría ser agua. Por ejemplo, imaginemos que estamos en un líquido, no necesariamente agua, un líquido, y nosotros tenemos acá una ampolleta, por ejemplo así. Y yo emito un rayo de luz,
Y obviamente, usted lo sabe, por un tema de refracción, cuando pasamos de un medio, si esto es un líquido, y acá arriba tenemos aire, si pasamos de un medio a otro, lo típico es que si va en una dirección, después cambie de dirección. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos anteriormente. Resulta que igual hay cierto punto en el cual hay una pequeña porción de la onda de luz que se puede reflejar. Eso ocurre, eso puede existir. Pero resulta que si hay un ángulo que se llama finalmente un ángulo crítico, tú puedes lograr que la luz venga para acá, choque y se quede dentro del fluido, no se vaya para afuera. ¿Alguna vez han escuchado hablar de esto, no? De la reflexión interna total. De hecho, es súper loco. Hay unos experimentos que tú en chorritos de agua puedes hacer que la luz se quede dentro del chorrito de agua, por el ángulo, solamente por el ángulo. Y te ves y tienes como luz iluminada. No sé si alguna vez lo han visto. Que esa cuestión es re entrete. A ver si nos da un momento para mostrarse. Denme un segundito, a ver, solamente para que vean 10 segunditos de ese ejemplo. Miren. A ver, reflexión interna total. Lo estoy youtubeando. Ya, a ver si lo. Miren, acá encontré uno súper cortito. Miren, los van a ver acá. Les voy a llevar la imagen ahí a pantalla, sin el audio, da lo mismo el audio, para que lo vean acá. Miren, acá lo tengo en YouTube. Miren, un láser, o la luz láser, vamos a hablar de láser hoy día. ¿Ya? Ojo con eso. Fíjense acá, solamente para que vean la imagen. Miren, ahí, ok, uno lo ilumina, y fíjense que cuando encuentra un ángulo perfecto, ahí, miren acá, en esa imagen, se dan cuenta que esto, lo común, lo normal que uno esperaría, es que si va en esta dirección, la luz láser siguiera hacia adelante. Pero ¿qué pasa? La luz láser baja con el agua. Y de hecho en la parte de abajo de la agüita se ve todavía como que estuviera iluminado. Es porque hay una reflexión interna. Dentro de ese chorrito de agua, la luz láser está chocando antes de pasar al aire y salir, porque acá uno podría esperar que saliera hacia afuera. La luz láser empieza a bajar por dentro del agua, porque se está reflejando por dentro. Por eso es que se ve iluminado hasta la parte de abajo. Eso es lo que se llama la reflexión interna total. Ya de repente, obviamente, según el ángulo, nos sale, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Y va bajando por el chorrito. De hecho, ahí se nota un poquito cómo se refleja acá adentro. ¿Ves? Siempre se ve el agua como hacia abajo. Obviamente, cuando ya no haya agua, se deja de reflejar internamente y va a seguir hacia adelante. ¿Ya? Esa es como un poquito la idea. ¿Ok? Ya. Vamos a sacar esto nomás para continuar con esto. Es bien interesante. Es como, y ojo que lo vamos a ver de nuevo. Por eso lo quería mostrar. Lo vamos a ver cuando veamos fibra óptica. Agustín, te escucho, dime. O te leo. A ver. Me dices antes que terminara, ¿qué cosa? Claro, es que ese es el punto. Tú ves al fin y al cabo cómo vas chocando, ¿cierto? Por eso digo que es una reflexión interna en el chorrito. Exactamente, exactamente. Y eso tiene que ver con el ángulo, con la composición también, pero de por sí no nos vamos a meter en el detalle, no se preocupen. Ya esto no es como que hay que meterse con la densidad y el tipo de luz, no, para nada. Pero simplemente que entiendan el concepto que está esto de que la luz puede ir por un medio y puede ir chocando todo el rato y no se va para afuera. ¿Ya? Y eso depende muchas veces del ángulo, etcétera. Hay varias como formas de verlo, pero es interesante. Ahora, ¿dónde sabemos que ocurre reflexión interna total? ¿Qué es lo que hemos aprendido ahora? Sabemos, por ejemplo, que dentro de los prismáticos, gracias justamente a a través del prisma, ocurre una reflexión interna total. Ese prisma va, choca, empieza a propagarse por dentro y después se va hacia arribita por donde sale la luz al fin y al cabo. ¿Ya? Ahí aprendimos algo nuevo, algo interesante, como mínimo, algo interesante como mínimo. ¿Cómo? ¿Ves? Bien, bien. Vamos al siguiente. Entonces, tenemos acá los focos. Vamos a hablar de los focos, de las ampolletas, comúnmente dicha acá en chilensis, ¿cierto? Una ampolleta. Ojo con esto, uno podría ocuparse una clase entera hablando la historia de los focos, la ampolleta y la tecnología para iluminar. ¿Qué quiero que recuerden acá? Hablemos de lo básico. Obviamente, los focos, el objetivo es proyectar luz. La luz es una onda electromagnética. Específicamente, la que nos interesa es la que está en el rango visible. ¿Ya? Obviamente, luz visible, como lo clásico. Ahora bien, con eso les voy a hacer como un resumen de más o menos cómo han ido avanzando los focos,
por favor, acá van a ver hartas cuestiones, no se preocupen con los detalles. Insisto, mucho texto, no nos interesa mucho texto, pero lo van a tener acá para que lo puedan leer por si acaso, ¿ya? Pero partamos de lo inicial. Cuando vemos con los primeros focos directamente, hay que entender que al fin y al cabo, uno, ¿en qué momento o qué condiciones uno puede esperar que se emita luz? ¿Ya? Que salgan fotones, ¿ya? Normalmente pasaba cuando tú, por ejemplo, en una primera instancia, tú lograbas a través de un material, por ejemplo, un alambrito de algún material, lograbas pasar una gran cantidad de energía, en este caso de electrones, que pasa electricidad, por ejemplo, ahí. Y de alguna forma, este material era incandescente, empezaba a brillar, a liberar electrones. ¿Ya? No sé si usted, a lo mejor por la edad no lo sé, yo tengo 33 años, estoy más viejito, ustedes son más chicos, no sé si, por ejemplo, recuerdan esa ampollita a la antigua, que ojo que todavía existe, ¿ya? Pero era típico, porque ahora el LED la lleva, hoy en día las luces LED están en todas partes, en los computadores, en, no sé, pues está en los aros de luz, todo es LED hoy en día. Ya, pero antiguamente estaba la luz incandescente, que era estas ampolletas que uno las ponía y uno se quemaba la mano cuando quería cambiar la ampolleta. No sé si alguna vez lo hicieron o no lo han hecho. Ahora, por ejemplo, yo tengo una luz arriba, lo voy a tocar, si quiero cambiarla, no me voy a quemar. Como mucho va a estar tibiecita, como mucho. Antiguamente tú tenías que apagar la luz, esperar que se enfriara la ampolleta, porque se calentaba mucho. Y eso era justamente porque esta liberación de luz, como los electrones pasaban a través de este material, lo iban calentando. O sea, salía luz, pero aparte se calentaban mucho. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó con la tecnología? Que al fin y al cabo se dieron cuenta, oye, ¿y si de alguna forma pudiéramos hacer que pase energía o pase de alguna forma electrones de un lugar a otro, pero no a través de un material? Por ejemplo, a través del vacío. ¿Se podrá hacer o no? Ah, y eso es lo que se ha logrado. Ya, no el vacío literalmente, pero sí se han logrado cositas así. Entonces, las primeras ampolletas, en este caso la bombilla incandescente, como se llama, tenía este comportamiento. Teníamos una varita de tungsteno, tienen que imaginarla así. ¿Ya? Imaginemos esta, de hecho estas son las típicas que yo les comentaba, esta que está acá. Teníamos esto directamente y acá teníamos una especie de diodo, pasaban los electrones por acá, por acá, por acá, esto se calentaba más encima y eso obviamente irradiaba luz. Era lo clásico. No obstante, después se fue cambiando o mejorando, mejor dicho. Acá ya teníamos otro tipo de filamento, no se preocupen el material. Si les dice, a él no le van a preguntar, yo les digo al tiro, era wolframio, ¿qué es esa cuestión? Da lo mismo. Ya, no se preocupen, quédense con la idea la principal, ¿ya? Y que dentro, en este caso, ponían un gas, que era una especie de estabilizador. Entonces esto hacía que fuera directamente más eficiente. ¿Ya? Aumentaba el rendimiento, la vida útil, etcétera. Ya, piola, es muy parecido al anterior, pero era como más sofisticado. Pero en algún momento, y acá es lo importante, por eso les digo que no se preocupen del texto que hay acá, que es mucho texto, en algún momento nació una tecnología siempre pensando en eso, en el que cómo podemos evitar que esto se caliente, que sea más eficiente, etcétera, etcétera, que son las famosas luces LED, que hoy en día son las más conocidas, las que ahorran más, hoy en día son muy baratas, antes no lo eran, ¿ya? Y tiene que ver con que directamente no se queden pegados del detalle, no quiero que se aprendan de memoria nada de esto, así como, mira, tenemos un semiconductor con un lente epóxico, no, tranqui con eso, no se preocupen. Solamente quiero que entiendan de que acá tenemos un diodo, o sea, un ánodo y un cátodo, en el cual los electrones son capaces de saltar, digamos, saltar de un lugar a otro, sin necesidad de pasar por un material en específico. Ya, en este caso, por ejemplo, un alambrito, etcétera, etcétera. De hecho, por eso tiene una vida útil mayor. Normalmente, antes, ¿qué pasaba con estas lámparas antiguas? Que es lo que ocurre normalmente, que se corta el alambrito, se calienta mucho, se corta y ya no pasa energía, por lo tanto ya no se prende. En cambio acá no hay un alambrito que pueda pasar, es un diodo directamente. Si es que falla es porque falló el diodo, ¿ya? O la alimentación. Pero ¿qué ocurre con estos diodos o electrodos al fin y al cabo de que pasan acá? Cuando hay un salto de un lugar a otro lugar, se emite luz. Así de simple. ¿Ya? Eso sería una lámpara LED directamente. Y esto que es importante, claro, tienen semiconductores que forman un diodo. ¿Qué es un diodo? Tenemos un polo positivo y un polo negativo. Entonces, hay al fin y al cabo una inducción ahí para que el electrón salte de un lugar a otro. Eso se acumula energía, por lo tanto, al saltar se libera en forma de luz y eso ilumina. Se dan cuenta que al fin y al cabo es como más, quizás puede ser incluso un poquito más difícil de entenderlo en concepto, pero en términos de ingeniería, de lo tecnológico, es mucho más simple.
Anteriormente tenías un alambre que tenían que pasar por ahí los electrones, que se calentaba y que tenías que ponerle un gas para que estuviera, después cuando se avanzó, para que estuviera un poquito más estable, bla, 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 pero acá no. Esto es lo más simplificado. Y esto es lo que hoy en día existe. ¿Ya? Este es como la crème de la crème, acá está, directamente. ¿Vale? Siguiente. Vamos a cambiar ahora. Hablemos un poquito, en términos muy simples, del famoso teléfono. Acá, la verdad, es súper como fome lo que dice el temario de la PAES, porque habla de teléfono y te lo tira, así como teléfono. Pero resulta que el teléfono ha tenido muchos cambios. El teléfono de hoy en día no se compara en nada al teléfono que existió en algún momento. ¿Ya? Entonces, por lo mismo acá les voy a explicar muy brevemente cómo funcionaba antes y cómo funciona ahora. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero que entiendan directamente? Independientemente de la naturaleza del teléfono, como sea antes o ahora, al fin y al cabo, sí o sí es un receptor o transmisor de señales electromagnéticas. Eso es muy importante. No obstante, ojo con esto, también participan las ondas mecánicas. Y uno dice, ¿cómo? ¿Electromagnéticas y mecánicas? Por supuesto que sí. ¿De dónde sale todo eso? Normalmente, de nuestra voz, cuando hablamos por teléfono, los micrófonos, si no tenemos un teléfono, un micrófono es nada más que una membrana que está vibrando y vibra con nuestra voz. Y al momento de vibrar, produce, y ojo acá, que depende de la tecnología, en los teléfonos antiguos, producía pulsos eléctricos. Y esos pulsos a través de un transformador, que se dan cuenta acá, uno hablaba en los teléfonos antiguos, ¿ya? A través de un transformador, mandaba pulsos, como que fuera código Morse, y eso tenía una lógica, obviamente se entendía eso, y eso llegaba a través digamos, se transmitía a través de líneas telefónicas directamente, y por cable, directamente por cables, llegaba a una central, después se enviaba a otro lugar por cable también, y llegaba de vuelta a otro teléfono, que en este caso, el famoso como audífono, que es otra membrana, que transforma todas esas señales que se fueron como de señales eléctricas que se estaban enviando en un principio, se transforman nuevamente en sonido, hacen vibrar el parlante, digamos, del teléfono, lo hace vibrar de nuevo y tú lo escuchas. ¿Ya? Eso también se llama transducción de señales, cuando tú transformas la naturaleza de una señal. Era algo mecánico, era sonido, vibraciones mecánicas, que según esas vibraciones se transformaban en impulsos eléctricos y que al llegar al otro lado, esos impulsos eléctricos, al estimular una membrana, se transforma nuevamente en sonido. Algo muy parecido es lo que ocurre hoy en día con los teléfonos actuales. ¿Cuál es la diferencia? Que acá ya no solamente tenemos artefactos que obviamente están por cable y a través de temas eléctricos, no, acá tenemos artefactos digitales. Acá hay transformadores digitales. Y ojo, no sé si alguno de ustedes será medio computín, por ejemplo, que sabe lo que es un bit, cuando habla de los bytes, megabytes, terabytes, y hay algo más fundamental que son los bits, ¿ya? Que tiene que ver, cuando uno va a entender la computación, por ejemplo, lo más básico de la computación, bueno, trabaja con electricidad. Cuando pasa energía, se dice que, por ejemplo, es 1. Cuando no pasa energía, se dice que es 0. ¿Qué tenemos acá? El famoso código binario de un sistema digital. Es en base a electricidad. Sin electricidad no podría existir la computación y toda la programación. Si uno dice, mira, yo quiero cómo es la programación de la letra A, por ejemplo, para poder escribirla. A lo mejor eso no me lo sé de memoria, obviamente, pero a lo mejor es 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, por ejemplo. De hecho, creo que era en base a 6. O sea, pasó corriente, no pasó, no pasó, pasó, no pasó, y así se va armando un código de forma digital. Y ese es súper loco, pero al fin y al cabo, por eso los computadores y toda la tecnología se basa en que pasó o no pasó corriente, obviamente, por un circuito, un mecanismo muy chiquitito, ¿ya? Y en base a eso se va creando una programación, una digitalización, ¿ya? O sea, lo mismo, nuestra voz, onda mecánica, llega a directamente a un micrófono, ¿cierto? Una membrana que vibra. Y esa membrana que vibra, obviamente, produce a través de perdón, a través de un estímulo eléctrico, se va transformando en un estímulo, en una forma digital, a través de ceros y unos. Y esos son datos que se envían a través de
Ahora, ojo, no cables, sino que ondas electromagnéticas. ¿Ya? Ese es un poco cómo va cambiando. Es súper loca esta cuestión, pero es la forma que funciona. ¿Se dan cuenta que todo esto es ondas? Se repite todo el rato. Ondas, ondas. Seguimos hablando de ondas. Ya es como la forma de aplicar directamente. ¿Vale? Así que ya lo saben ahí. Estamos hablando de una interacción de ondas mecánicas con ondas electromagnéticas. Esto es muy de aplicación, muy, muy de aplicación. Vamos al siguiente. Ya. Rayo láser. Esto es un clásico. Antiguamente, cuando no estaba el ítem de artefactos tecnológicos, igual había que saber lo que era el rayo láser. Entonces, yo diría que tiene harta probabilidad de salir. ¿Qué es un rayo láser? Ahí vimos el rayo láser del ejemplo, ¿cierto? De la reflexión interna total. Un rayo láser no es nada más y nada menos que una onda, ya una frecuencia en específico, un color, pero tiene tres características fundamentales. Y eso me gustaría que noten los títulos. Un rayo láser tiene, o mejor dicho, características, es monocromático, es de onda en fase o coherente, y aparte es direccional. ¿Ya? Ojo con eso. Esas tres cositas anótenlas. Es monocromático, o sea, normalmente son de un solo color. ¿Por qué? Porque recuerden que los colores, directamente cuando hablamos de ondas electromagnéticas, se refiere a la frecuencia. Si es monocromático, significa que se refiere a una sola frecuencia. Siempre. Cuando uno habla, por ejemplo, de la luz normal, la blanca, ahí tenemos una mezcla. Tenemos ondas que están así, tenemos ondas que están así, tenemos ondas que están así, y eso es la luz blanca. Todo mezclado. ¿Ya? En cambio, cuando uno habla de lo monocromático, significa que es una sola frecuencia. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa que sea coherente? Por ejemplo, yo podría tener esta onda así. Imagínense intentando simular una onda con esta frecuencia. ¿Ya? Yo podría dibujar exactamente otra onda con la misma frecuencia, pero a lo mejor que no va a partir desde este punto, sino que va a partir desde acá un poquito más adelante. Entonces, al hacer eso, yo haría algo como esto. Haría para allá, pero si tú las ves independientemente, te vas a dar cuenta que tienen exactamente la misma frecuencia, el mismo tamaño de onda, la misma longitud de onda, es igual. Pero ¿qué pasa con esto? A lo mejor ambas dos, por ejemplo, es la frecuencia de la luz verde y la frecuencia de la luz verde, ambas dos. Pero ¿qué ocurre acá? No están en fases, no parten del mismo lugar. Cuando tú hablas de una onda coherente, estás hablando, voy a ponerla acá, de que, por ejemplo, si una onda es así, yo voy a dibujar una segunda onda que va a tener exactamente la misma frecuencia. Voy a cambiar acá el colorcito, un segundito, pongamos, no sé, ya, este celeste. Y resulta que esta nueva onda, que es la misma frecuencia, va a partir exactamente del mismo lugar. Y va a ir así. Eso significa que es coherente y que están en fase también. ¿Ya? Entonces, un rayo láser, para que lo entiendan en términos muy sencillos, es como una onda electromagnética, luz, que está potenciada. Es como cuando hablamos de ondas constructivas. No es solamente una, sino que son muchas que están exactamente en el mismo lugar. Esa es la razón por la cual los rayos láser son tan potentes. Ya, tú le aprendes acá y se va a ver súper lejos. Es como una onda potenciada por sí misma. ¿Ya? Y claro, uno cuando ve dentro de un artefacto de rayo láser, uno lo que sabe directamente es que dentro hay una especie de como de sistema de amplificación de la onda, en el cual acá se va potenciando lo que les decía acá, después choca, se devuelve por donde mismo, después choca de nuevo, se va por donde mismo, y está todo el rato potenciándose. ¿Y qué ocurre? Después lo que se hace, se deja un pequeño espacio para que la onda pueda salir, y en ese lugar en el cual sale, ¡chum!, es donde sale la luz emitida en un puro lugar. Por eso también se dice que es direccional. ¿Ya? Por eso acá está desde esa forma, hacia allá. ¿Ok? Entonces, rayo láser es monocromático, es coherente en fase y es direccional. Esas tres cositas. Ojalá lo hayan anotado. Muy importante. ¿Vale? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Estamos viendo como cosas, obviamente no tienen una que ver con la otra, pero si se dan cuenta, todo es aplicación de la materia que ya aprendimos. En este caso, sobre ondas. Súper importante. Buenísimo. Telescopios. Ojo acá, y quiero hacerle un comentario. Todas estas cositas que estamos mostrando aparecen textualmente en el temario de la PAES.
Si ustedes van ahí, aparatos tecnológicos, 2 puntos, y te van nombrando cada una de las cositas que estamos viendo ahora, para que lo sepan. Así que ahora, ojalá, crucemos los dedos para que algo de esto entre. Ya que lo estamos estudiando, obviamente esperamos que entre. Ya, telescopios. Tenemos 2 tipos, refractor y reflector. Nuevamente vamos a repasar materia que ya vimos. Anteriormente, en clases pasadas, capítulos anteriores, vimos la formación de imágenes a través, ocupando espejos o lentes, ¿se acuerdan? Con los rayos notables, teníamos los convergentes, divergentes, bueno, todo ese asunto. Yo en esa clase les enseñé directamente, para que lo recuerden si es que no se acordaban ahora, que la propiedad de las ondas principales cuando teníamos un espejo era la reflexión. Las ondas frente a espejos se reflejan, ¿ya? Y la propiedad principal cuando estamos frente a un lente era la refracción. O sea que las ondas van hacia el lente, atraviesan el lente, pero cambian ¿qué cosa? La inclinación de un medio a otro. La refracción es eso, ¿cierto? Ojo con eso. Ahí vamos a ver, Martina. Ahí te voy a tratar de dar un ejemplo, porque buena pregunta. Mira, Martina dice, entiende, pero no me puedo imaginar cómo sería una pregunta de esto. De hecho, ahí tenemos un inconveniente. Y te voy a comentar después por qué. Voy a terminar esta explicación y lo discutimos. Bueno, tenemos reflexión y refracción. Reflexión, espejos, refracción, lentes. Y resulta que tenemos los famosos telescopios, que este famoso instrumento para poder mirar el espacio, las estrellas y todo eso. Bueno, según cada uno de estos, vamos a tener distintos tipos porque tienen justamente estos distintos tipos de componentes. Para que los recuerden, muy importante, que esto podría ser una pregunta de conocimiento directamente. Un telescopio refractor, principalmente, ¿de qué se compone? ¿De lentes o de espejos? Como es refractor, de lentes. Ese podría ser un ejemplo, una pregunta. Aplicando lo que ya aprendimos en la otra materia. ¿Ya? O sea que un telescopio reflector, ¿qué es lo que va a tener principalmente? Espejos. Igual hay lentes. Ojo, hay un pequeño lente, pero de por sí, ¿qué es lo relevante en un telescopio reflector? Los espejos. ¿Ya? Si se dan cuenta, acá es aplicando lo que ya aprendimos anteriormente. Sabemos, obviamente, que son para poder amplificar. Lo que ocurre con esto, al fin y al cabo, piensen que viene luz de muy lejos, en un espacio muy grande y de alguna forma tenemos que tratar de amplificar o de concentrar esa luz en un punto para poder formar una imagen. Eso es lo que hace directamente un telescopio, ¿ya? Y otra cosa quizás que puede ser relevante, y si es que no lo saben, para que lo sepan ahora, que de hecho por eso están estas fotitos acá, normalmente el telescopio refractor sirve para poder ver detalles, por ejemplo, planetas, cosas como más focalizadas. En cambio, el reflector, ¿ya? Este otro tipo de telescopio, el reflector, sirve para ver cosas mucho más lejanas. Galaxias, cúmulos de estrellas, el espacio, las nebulosas, ¿ya? Tú con un telescopio no puedes ver todo el espacio, no puedes ver todos los detalles. No puedes pretender ver, por ejemplo, los anillos de Saturno y al mismo tiempo ver Andrómeda o alguna galaxia lejana en base a todo lo lindo que puede observar en imágenes, ¿ya? Tienen funciones distintas según justamente el tipo de mecanismo que tienen. Claro, uno tiene espejos, el otro lentes. ¿Ya? Uno simplemente converge la luz, normalmente en los espejos refractores, ¿cierto? Perdón, en los telescopios refractores, eh, converge la luz a través de sus lentes y podemos ver una imagen un poquito más específica. En cambio, el reflector, claro, a través de espejos, de distintos espejos, está reflejando la luz de acá para allá, de acá para allá, y tratas de concentrar toda esa luz para tratar de tener una imagen más cerquita. Y no lo que uno podría apreciar, obviamente, a simple vista. ¿Ya? Eso quiero que se queden con la idea de que esto, sobre todo el tema de por qué refractor, por qué reflector, justamente por lo que ya aprendimos. Principalmente refractor con lentes, principalmente reflector con espejos. ¿Ya? Esto se relaciona con la clase de óptica. Y Martina, respondiendo a tu pregunta ahora sí, tenemos una desventaja. Específicamente la tienen ustedes en este momento porque lamentablemente, claro, es la primera PAES y más encima en las PDT anteriores, como les decía, no han salido preguntas de este tipo. O sea, no tenemos ningún ensayo que nos muestre una pregunta de estos artefactos como tecnológicos. Y más encima, todas las preguntas que han subido el DEMRE últimamente sobre PAES no tienen nada que ver con esto. Nada, nada que ver.
Normalmente ni siquiera es de materia, lo que han subido es más que nada asuntos de método científico, análisis de datos, gráficos y eso. Entonces, claro, nos tienen un poco a ciegas. No sabemos muy bien cómo podrían hacer preguntas de este tipo porque no hay referencias anteriores. Así que por eso mismo, la forma inteligente de estudiar todo esto es en base a la materia que estuvimos aprendiendo anteriormente. Sí o sí. ¿Ya? Y ahora cruzar los dedos, obviamente, de que sea de esta forma y que nos vaya bien respecto a eso. Muy difícilmente, como les digo, les van a preguntar algo tan a detalle. Es más que nada aplicación. ¿Ya? De hecho, la PAES trata de eso hoy en día, de aplicar lo aprendido en base a las cosas más elementales. Ya, vamos con lo siguiente, a ver si terminamos sí o sí hoy día esta clase. Fibra óptica. Yo anteriormente les hablé, y acá me adelanté harta pega, porque les hablé sobre la reflexión total o interna total. ¿Ya? En la fibra óptica pasa eso. ¿Cuál es la diferencia? Y fíjense que es súper interesante, de que antiguamente, para la señal del teléfono, para la televisión, muchas cosas, las señales, las telecomunicaciones, se ocupaban alambres, cables de cobre, por ejemplo. ¿Y por qué ahora hablan tanto de la fibra óptica? Internet, fibra óptica, la más rápida de todas. ¿Pero qué es lo que ocurre? Bueno, piensen lo siguiente. Cuando pensábamos en señales eléctricas, directamente, hablando de electrones, ¿ya? ¿Dónde está el lápiz? Acá está. Uno lo que tenía era un cable de cobre, por ejemplo, y lo que uno hacía en este cable de cobre era directamente transmitir pulsos eléctricos, electrones, que iban electrones hacia acá, por ejemplo, y electrones, un flujo de electrones, que iban de un lugar hacia otro. Y esto iban a través de un cable. Obviamente, según el cable obviamente tenían que ser más de cobre porque eran más resistentes, porque había un efecto de que, claro, no se calentaban, bla, bla, bla. Hay muchas cositas que eran oportunas, estaban bien. Pero resulta que igual tú estás mandando electrones por un medio material. Eso hace que no sea tan rápido como lo más rápido en el mundo. ¿Qué es lo más rápido en el mundo? ¿Saben cuál es la velocidad más rápida del mundo? A ver si alguien la escribe rápidamente antes que lo diga yo. La voy a anotar, de hecho. Antes que no la voy a decir, la voy a anotar. Ah, muy bien, ahí. La Martina alcanzó, muy bien. Es la velocidad de la luz. No hay nada más rápido, no existe absolutamente nada más rápido que la velocidad de la luz. De hecho, mira, esto, ojo, un paréntesis que no es PAES, un dato freak. Si un cuerpo intenta ir, esto es teóricamente en todo caso, si intentara ir más rápido que la velocidad de la luz, nunca lo lograría. Nunca, nunca. Y lo que ocurre es que ocurre una deformación del espacio-tiempo. Es algo súper extraño. Es como que hay una ley eh, universal que impida que lo más rápido en el mundo es la velocidad de la luz. ¿Ya? Muy bien. Mira, buena memotecnia, Flash, claro. Flash, ahí la velocidad de la luz, lo más rápido, no hay nada más rápido. ¿Y de qué se trata la fibra óptica? Que cambiamos la señal. Oye, porque dejemos de mandar electrones. Ok, los electrones nos sirven, podemos mandar electrones para dar impulso y mandar una señal. Pero ¿por qué no mejor en vez de electrones mandamos luz? Y ahí me podrían decir, pero ¿cómo podemos mandar luz? Un cable de cobre, si mandamos luz acá, el cobre es algo sólido, la luz no pasa, o si pasa no llega. Ah, y si creamos un cable, pensémoslo así, un tubo hueco, completamente hueco, en el cual vaya luz por dentro y que en definitiva, por ejemplo, me voy a cambiar acá el colorcito, opciones de puntero, ¿dónde está? Color de lápiz, vamos con amarillito, que estamos hablando de luz. Y que en definitiva, en vez de mandar electrones, mandamos luz, ¿ya? Y que esta luz vaya chocando, pum, pum, pum. ¿Y hay algo más rápido que la velocidad de la luz? La verdad es que no. Entonces, esto es lo más rápido. Y justamente la fibra óptica, ¿ya? Tiene que ver con que tú mandas luz a través de, obviamente, ojo, no es que sea hueco ni directamente, no es que sea un vacío, ya no es tan mágico tampoco, pero es un material que es capaz de transmitir la luz de una forma muy eficiente. ¿Ya? Como dice acá, es una fibra transparente, tiene que ser transparente porque si no lo fuera la luz no podría pasar por ahí, ¿ya? En este caso está hecho de sílice o plástico, ¿ya? Muy, muy, muy delgadito, y al fin y al cabo con eso se transmite luz. Y la luz es lo más rápido, mucho mejor, mucho más eficiente que mandar electrones a través de una fibra de un cable de cobre. Y esa es la tecnología que hoy existe para el Internet, ¿ya?
Súper interesante. Y acá por eso acá, les hablaba nuevamente de la reflexión interna total, porque va chocando y se va transportando a través de esto. ¿Ya? Y ojo acá, es un dato freak también esto. No sé si sabían que el Internet, cuando uno piensa en el Internet, casi todo, o a simple vista uno dice, señales, todo es por vía satelital. No. Eso es algo nuevo que de hecho quiere hacer este caballero, don Elon Musk, que quiere tratar de llevar el Internet a la órbita y que llegue todo por señales en el espacio, pero no funciona así el Internet realmente. Todo el Internet que ustedes, que yo, que tenemos en todos lugares del mundo, son señales que viajan por el océano. Es fibra óptica, que va directamente por debajo del océano. ¿Ya? Patricio pregunta, ¿y la del sonido se puede romper, verdad? Exactamente, la velocidad del sonido se puede romper. Sí o sí. No nosotros corriendo, obviamente, pero sí, por ejemplo, hay aviones ultrasónicos que pueden viajar así prácticamente a la velocidad del sonido y de hecho hacen como una aura súper especial. Hay videos que muestran de eso. Sí, exactamente. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto, para que vean un poco el contexto, el Internet viaja realmente, no por la señal, claro, nuestro Wi-Fi, acá tenemos sensores que reciben señales y las mandan y todo, pero el mundo se comunica por cables que van por debajo de los océanos. Esa es la verdad, ¿ya? Y obviamente ahí tiene un poco las conexiones directamente. Bueno, y justamente para dar un poquito de contexto respecto a esto, esto es más fácil en todo caso, la famosa radio, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando hablábamos directamente de el teléfono? ¿Ya? Que uno habla, hay una membrana y después se arma un pulso eléctrico. Bueno, resulta que tú puedes captar señales a través de radiofrecuencia. ¿Qué es la radio? Tienen que pensar lo siguiente, es una onda electromagnética al igual que lo sería la luz visible. ¿Ya? Si yo tengo luz, me está llegando luz de la ampolleta, es una onda electromagnética. Pero resulta que en estos momentos a todos nos está atravesando la señal de, no sé, pues, del canal 13, de Mega, de TVN, la señal de la radio Corazón, de la radio Futuro, de la radio Pudahuel, de cualquier radio, no sé, la Sonar. Todas esas señales, esas ondas electromagnéticas en estos momentos nos están atravesando el cuerpo, pero no somos capaces de verlas. ¿Por qué? Porque no están dentro del espectro visible. Pero si tú tuvieras biológicamente una ampliación para poder ver un poquito más del espectro, quizás podríamos verlas, pero no la vemos. Es súper loco, pero la misma naturaleza de la luz es la de las radios, de la señal de la televisión y todo eso. Todo eso se llama onda de radio directamente. Y normalmente se refiere a ondas que son de frecuencias bajitas. Eso es importante, son frecuencias bajas. ¿Ya? Entonces, al fin y al cabo, según la naturaleza, tú tienes antenas que son capaces, no, claro, no, una antena biológica serían nuestros ojos, una antena no biológica sería las antenas de radio, la antena del celular, por ejemplo, que están por casi todas partes, que emiten y reciben. Cuando yo estoy hablando por teléfono, recuerden, tenemos un artefacto, una membrana física que vibra con nuestra voz, se manda luego, a través de una conversión, se manda una señal de radio que viaja a una antena, luego esa antena, dependiendo del caso, va por cable, después llega a otra antena y emite nuevamente una señal que capta la antena de tu teléfono y nuevamente hace vibrar tu altavoz y así puedes hablar. Es loco, la tecnología en ese aspecto es súper interesante saber cómo funciona. ¿Ya? Pero esa es la forma. Las radios que tienen justamente las que nosotros conocemos, las más clásicas, son así. Tienen una antena que reciben una señal y listo. ¿Ok? Eso es. La vamos a dejar así, súper sencillito. Y algo muy interesante, muy parecido al anterior, pero a un nivel mucho más macro, son los famosos radiotelescopios. ¿Ya? ¿Qué ocurre acá? Un radiotelescopio, en esencia, es lo mismo que la antena que tienes en la casa, ¿ya? De tu radio, de la radio de tu abuelo, de tu papá, lo mismo, ¿ya? Pero obviamente una versión construida para captar señales de radio, no que uno se puede mandar por acá para hablar por teléfono o para escuchar la radio o ver la televisión en el planeta Tierra o en Chile, no, sino que para poder recibir señales de radio de la misma naturaleza, pero que vienen desde afuera, vienen desde el universo. Y es súper interesante esto, porque muchas de las señales que a nosotros nos llegan, ¿ya? De hecho, de uno lo que puede ver, ¿qué es lo que llega desde afuera que podemos ver? Bueno, las estrellas, los soles, las galaxias. Eso con un telescopio, que ojo, los telescopios
directamente reciben luz visible dentro del espectro visible, ¿ya? En cambio, el radiotelescopio es un especialista en ver, pero ¿en qué tipo de luz? Llamémoslo luz, pero no es luz realmente. ¿En qué tipo de onda? ¿Qué tipo de onda? Radio. Ondas de radio, o sea, de frecuencia baja. ¿Ok? Y ahí justamente es donde se han podido componer imágenes como lo que ocurrió con el tema de, no sé, pues los agujeros negros que fueron vistos no hace mucho tiempo, etcétera. ¿Ya? Eso es la gracia de los radios telescopios. Y acá nosotros tenemos la suerte en Chile de que tenemos de los mejores. ¿Ya? De hecho, no sé si sabían que Chile tiene uno de los cielos más geniales para poder ver el universo. No solamente los visibles, sino que también la no visible, en el sentido que tenemos lugares en el cual están despejaditos. No tenemos tanta interferencia. ¿Ya? Y es eso directamente. ¿Ya? Eso sería un radiotelescopio, para que lo tengan en cuenta. Hay todo un mecanismo, obviamente, que tenemos obviamente una antena, un armazón que reciba las señales, hacen que se reflejen, van a un sensor un poquito más chiquitito que se refleja de nuevo y lo van concentrando. De alguna forma tienen que empezar esto. Todos los telescopios, ya sea radiotelescopio o los otros telescopios, toman la inmensidad del universo y la tratan de comprimir en un lugar, formando una imagen más chiquitita, para que nosotros podamos verla y entenderla. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Y lo mismo pasa con los objetos que están muy lejos. Trata de focalizarse en algo muy específico. Ondas muy específicas se toman y se construyen imágenes. Eso es como un poco la idea de esa parte. Y vamos a llegar a la parte final de esta clase. Oye, se salió un poquito larga esta parte, no esperaba. Yo pensé que iba a salir más cortita, pero no importa. Igual es importante que lo veamos ahora. La parte final tiene que ver con óptica. Nuevamente, y vamos a mezclar un poquito la parte biológica con la parte que ya vimos de lentes. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Tenemos que los lentes son dispositivos directamente que nos pueden ayudar a poder concentrar o de alguna forma alejar los haces de luces que llegan al lente como tal. Recuerden que teníamos dos tipos, los convergentes y los divergentes. ¿Se acuerdan cuando vimos esa materia? Bueno, convergentes, haces de luces los juntan, divergentes los separan. Y resulta que nuestra naturaleza humana, muy especial, la gran mayoría, yo incluido, tenemos problemas a la vista muchas veces, y eso pasa porque normalmente la formación de imagen, cuando uno ve con nuestro ojo, con nuestra antenita, ¿cierto? La formación de imagen ocurre en un lugar muy específico del ojo que se llama la retina. La retina, la voy a ubicar acá, sería más o menos, ay, déjenme cambiar, estoy con color amarillo y no se va a ver acá. ¿Dónde está? Opciones de puntero, color de lápiz, volvamos al rojito. Ahí está. La retina está más o menos en este lugar. Ahí. Ese es el lugar donde se forma la imagen. Que, ojo, es una imagen invertida, cuya señal va luego a nuestro cerebro y nuestro cerebro luego la da vuelta. Recuerden ese detalle. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos algún problema directamente, ya con nuestra forma del ojo, por ejemplo, puede ser un poco más chato o de repente directamente, no sé, con el cristalino, hay algún detalle. Todo eso, hay muchas formas que puede haber errores directamente, puede ser, normalmente es por la forma del ojo, etcétera. Puede ser que la imagen, cuando pasa, se forme antes de la retina o después de la retina. Cuando la imagen se forma antes de la retina, ¿ya? Ojo con esto, si se forma antes es lo que llamamos la enfermedad conocida como miopía. Si se forma antes, nosotros queremos que la imagen se forme un poquito después. Necesitamos que los rayos se separen un poquitito. Y justamente en ese caso, uno normalmente un lente directamente que se llama bicóncavo o divergente. ¿Ya? ¿Para qué? Para que al fin y al cabo estas luces se crucen un poquito después y que la imagen se pueda formar correctamente ahí. Y ojo, cuando la imagen se forma en la retina es cuando nosotros vemos clarito. Cuando no, es cuando vemos más borroso. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, en el caso contrario, que es lo antónimo de la miopía, es la hipermetropía. Que al fin y al cabo, la convergencia de los rayos directamente, recuerden esto, los rayos notables, ¿se acuerdan que cuando uno chocaba los rayos notables uno pensaba que se podía formar una imagen? Bueno, cuando los rayos en este caso se demoran en chocarse, están en términos de espacio, lo hacen después, forman la imagen después de la retina, es lo que se llama la hipermetropía. ¿Qué necesitamos acá? Que la imagen ojalá se forme antes. Y ahí es cuando ocupamos este otro tipo de lente que se llama el bicóncavo, ¿ya? O convergente, para que converjan los rayos primero y se pueda formar la imagen en el lugar que necesitamos que se forme, que es en la retina. Ojo que esto es casi puro memorización, ¿ya? Casi todo esto es memorización, para que lo entiendan. Entonces, miopía,
Directamente, formación de imagen ocurre antes, hipermetropía ocurre después. Y ahí acordarse, ¿ya? Si está ocurriendo antes la formación de la imagen, yo quiero que se ocurra después. O sea, me interesa separar un poquito los rayos para que todavía no se encuentren. Y así, en ese caso, ¿qué lente separa los rayos? Lente divergente. Ojo con eso. Si los rayos se juntan más allá de lo que deberían, necesitaría que fuera un poquito antes, ¿cierto? Está formándose después de lo que deberían, después de la retina. Entonces necesito un lente convergente para que ojalá los rayos se encuentren un poquito antes y la imagen se forme acá. ¿Ya? Esto es muy relacionado con la clase que vimos anteriormente. Y bueno, para finalizar, última, el famoso astigmatismo, que esto ya es un poco distinto. Ya directamente es un problema que tiene que ver justamente con la forma del cristalino, con la forma directa de que ocurre como una, no es que antes o después, sino que hay como un problema en la inclinación de la imagen, y para eso necesitas lentes especiales, normalmente. Ya normalmente ocurre a nivel de córnea, que hay una pequeña deformación, o hay algún líquido que no corresponde, bla, 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 y eso hace que haya un problema. ¿Ya? Entonces acá ya estamos hablando de otro tipo de lente, obviamente. ¿Ya? Pero más me interesan los otros dos, lo que sería la miopía y la hipermetropía, para que lo recuerden. Uno es contrario del otro. Uno necesita un lente, como vimos anteriormente, divergente, y el otro necesita un lente convergente. ¿Ya? Y con eso estamos. Con eso estamos listos. Aprendimos, a ver, estamos listos, exacto. Creí que podíamos alcanzar a terminar antes. Creí que podíamos alcanzar a terminar un poquito antes, pero bueno, espero esté muy bien y nos vemos el próximo martes. Cualquier cosita, obviamente, me avisan nomás, ¿ya? Chao, Cindy, cuídate mucho, que estés muy bien. Chao, chiquillos, que estén bien. Vamos a dejar de compartir y ya para darlo por cerrado entonces. Yo creo que esté bien. Chao.